a mí me contactó Lola, la editora de Lumen, que llevaba tiempo no persiguiéndome, pero sí que quería sacar obra conmigo, libro para Lumen, y hasta que yo no he tenido algo contundente que contar, no nos hemos sentado a hablar del proyecto y a ver qué podía yo trabajar, ¿no?, en este libro. Básicamente, o sea, fue ya cuando le dije Lola ahora, cuando yo estaba pasando un momento psicológico muy fuerte, de un bajón muy grande, se me juntaron varias cosas, fue cuando ya le dije a Lola, podemos trabajar en un libro, va a ser muy personal. Lola lo agradeció mucho, porque ella no quería hacer una biografía de Alejandra Pizarnik, quería que fuera un libro íntimo, que fuera un libro del que yo pudiera expresar lo que estaba sintiendo en ese momento. Y nada, empezamos a trabajar el texto, me dio total libertad para yo expresarme, para yo contar lo que quisiera. Y una de las ideas principales era, como yo hablo de la agorafobia y de temas un poco de haberme encerrado en mí misma y en lo que era mi casa, el tema es que yo quería meter en el libro el concepto del fantasma, ¿vale? Yo me encerré con mis fantasmas, mis miedos y mucha lectura. Fue una época en la que me volqué completamente en leer autoras como por ejemplo Virginia Woolf, Anais Nin, Juna Barnes, no lo sé, Sylvia Plath, y yo le propuse a la editora, ¿puedo meterlas todas en el libro? Y me dijo, no, céntrate en una, porque si no, no te da la vida. Céntrate en una, elige una autora que de verdad te esté ayudando, que de verdad te esté acompañando en este momento oscuro, y entonces me decidí por Alejandra Pizarnik, ¿vale? Y de ahí surge un poco esa mezcla entre diario, de recuperación por mi parte, y la lectura y la comprensión a través de la obra de Alejandra. Para mí es la escritora del dolor, y es la escritora de la soledad, y es la escritora de... A día de hoy sigo sin comprender mucha de su poesía, cosa que no me importa, pero la manera en la que ella describe sus propios miedos en su diario ha sido clave para entender mis propios miedos, ¿vale? Y ella en sí me parece un personaje enigmático, una poeta suicida, una poeta que desde muy joven tenía muy clara su relación con la muerte. Cuando tienes agorafobia y ataques de pánico, ansiedad, piensas mucho en la muerte también, y creo que hubo muchos puntos de conexión entre su obra y lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Leí muchísimo la obra de Pizarnik, o sea, sus cartas, su diario, que es inmenso, su obra poética, y también, claro, como este tipo de personajes te conecta con otros muchos personajes del ámbito literario. La investigación fue leerla a ella, pero fue también enterarme o meterme mucho en el contexto en el que ella desarrolló su trabajo. Entonces me fui a París mentalmente, me fui al París de los 60, me fui a Cortázar, leía a Octavio Paz, leía a Beauvoir, y bueno, al final documentarse sobre este libro ha sido viajar mucho con ella, mentalmente, con su fantasma y con lo que ella ofrecía. Para ella la vida común no le atraía, no le satisfacía, no le daba felicidad, ¿no? Ella no encontraba su sitio en este mundo. Entonces, yo para mí, pasearme por el trabajo de Pizarnik es pisar hierba, pisar jardín y lápidas, yo creo, ¿no? Porque también ella era muy amante de la obra de Rimbaud, como todos los malditos, y sí que las sensaciones, la atmósfera que a mí me crea al leer Alejandra es como un paseo tranquilísimo por el dolor, por la muerte, incluso también no sé, por el humor. Tiene un humor oscurísimo ella en su prosa, y a mí me lleva a un cementerio, que no tiene que ser malo realmente.
pero es una idea de tranquilidad, de respeto y de relación con la naturaleza, con las estatuas, con un mundo idílico en el que Alejandra se sentía cómoda. Aunque está aficionado, hay mucha parte de mí muy sincera, porque yo quería que este relato abriera incluso puertas para personas que están pensando en que quizá la terapia psicológica no le está yendo bien o no se sienten plenamente curadas o no le está sirviendo. Oye, si hay un libro en el que mi relación con los fármacos, con la psiquiatría, con el proceso de curación o más bien de comprensión, ¿vale?, de los miedos, si eso abre puertas, esa sinceridad en la que yo he mostrado ese proceso ayuda a alguien, yo encantada, ¿no?, con eso. Entonces sí me permitió que esa parte, que para nada siento que sea un tabú hoy en día para mí desde mi punto de vista, sí que ahí hay mucha autobiografía también, la relación amorosa, también me centro mucho en ella, porque quieras que no, cuando rompes una relación amorosa larga, estás pasando por un duelo, aunque no se le quiera dar la importancia que sea, al final es otra manera de duelo. El tema familiar, cómo te enfrentas a la muerte de familiares, sigue siendo duelo, sigue siendo doloroso y sigue siendo tratable a nivel psicológico. Entonces yo quería que todo eso estuviera ahí. He disfrutado muchísimo este libro, dibujando para él y dejándome llevar por Alejandra un poco. Sí que mi editora me planteó, oye, ya que tenemos el texto, ya que tenemos un poco el esquema de lo que quieres contar, esboza, no te vayas directamente a la ilustración, te puedes perder, ¿no? Y sí que he generado mucho boceto previo, muy torpe por mi parte también, para plantear las ilustraciones finales, pero sí, en general es todo ilustración digital y sí, también tiene una cosa que me lo pidió la editora, me dijo, por favor, que el libro no sea enteramente marrón, ¿vale? O sea, por favor, mete algo de azul, mete algo, porque Alejandra también lo pide, ¿no? Mete algo de azul, mete algo de morado, algo que le dé un poco de contraste. Por eso también la faja del libro la han puesto de color azul. Lola quería, ella sabe y ella es muy consciente de este tipo de libros, y sabía que le iba a venir muy bien ese toque de color que yo he aprendido a usar en el proceso de Maldita Alejandra. Es una metáfora total de lo cortita que es la vida, eso para empezar. Bueno, habrá gente que sea pesada, pero bueno. Al final es insignificante, es un periodo que cuando ya lees la biografía de alguien y ves ese guión con un antes y un después, bueno, pues esa fue su vida, ¿no? Y me pareció una manera súper gráfica de describir la brevedad, y en concreto la brevedad de la vida de Alejandra Pizarnik, ¿no? Se suicidó o se supone que se suicidó con 36 años. Y me pareció una imagen muy acertada también, hablando de las tumbas un poco, y de las esquelas, y de dónde se representa la vida y la muerte rápidamente, en fechas.